Bien, muy buenas noches con todos. A ver, creo que sí, ya, listo, ya estamos. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta segunda parte o a esta segunda sesión del curso de herramientas administrativas en salud. Ahora, en esta oportunidad, vamos a conversar o vamos a hablar sobre lo relacionado a las herramientas, ¿no? Como les comentaba el día de ayer, como el balance de scorecard, el árbol de problemas y también ya lo ligado a otras estrategias que se puedan utilizar para mejorar sobre todo la atención en salud. Y una de ellas es el famoso método Kaizen, ¿no? Que es un método que se utiliza principalmente para la mejora continua. Recordando un poco y las herramientas que fueron las más básicas que vimos ayer, ¿no? Como el FODA, la toma de decisiones con el liderazgo y el concepto y los conocimientos ligados principalmente a la administración y gestión. Pero frente a todo ello, hoy tenemos, o vamos a hablar sobre todo, de lo que es el cuadro de mando integral. Y el cuadro de mando integral va ligado con el balance. Recordemos, ¿no? Parte de la gestión que nosotros desarrollamos en las instituciones de salud es pensando principalmente en el usuario, es pensando principalmente en aquellos que necesitan o que requieren principalmente de nuestro servicio, ¿no? Que es el paciente. Para eso, nosotros debemos tener en cuenta la perspectiva o el pensamiento que puede tener el paciente, la perspectiva o el pensamiento que puede tener el usuario, ¿no? Y en base a eso, nosotros podemos obtener mejores resultados, nosotros podemos obtener mejores oportunidades finalmente, ¿no? Para poder mejorar los procesos. La perspectiva nos ayuda para conocer qué es lo que requiere el usuario, qué es lo que necesita el paciente. Y ahí viene esa forma de pensar que puede ser de repente positiva o puede ser también una forma de pensar hasta negativa que puede tener el paciente sobre el sistema como tal, sobre el sistema de salud como tal. Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces, y vamos a ver si por ahí, a ver, póngame un hola para saber que si puedo leerlos, póngame un hola, por favor, para saber que puedo leerlos. Muy bien. Quiero saber, por ejemplo, desde la experiencia, ¿cuáles creen ustedes o qué creen ustedes que es la principal queja o reclamo que tiene el paciente o que tiene el usuario? ¿Cuál creen ustedes que es la principal queja o reclamo que tiene el usuario? A ver, ¿cuál creen ustedes? ¿Mm? A ver, yo les pedí que ya estemos más activos, ¿ah? Por ejemplo, lo que yo he podido observar dentro de la experiencia en el mundo del financiamiento y de la auditoría de la calidad es los tiempos de espera. Es una de las principales problemáticas que tenemos, los tiempos de espera. Uno. Dos, como les decía ayer, ¿no? La atención es otra problemática. Y tres, ¿no? Los aspectos de abastecimiento, que eso de repente escapa un poco de la atención propiamente del profesional, pero que va de la mano con la gestión, ¿no? Los aspectos de abastecimiento. ¿Y por qué el abastecimiento? Porque hoy se tiene mucho gasto de bolsillo, ¿no? Y el gasto de bolsillo es lo que se genera o es lo que se da principalmente cuando no tenemos o cuando no se da un adecuado stock. Ahí es donde viene el gasto de bolsillo. Cuando no se da un stock correcto y óptimo, ¿no? De la situación o de lo que necesita el usuario. Entonces, estos aspectos, estas circunstancias, estas miradas que nosotros vamos a de repente a observar del paciente, puede generar una fuga de usuarios. ¿Y hacia dónde migran los usuarios? Al sector privado. Así de sencillo. ¿No? Algunos dirán, ah, pero entre menos usuarios mejor, así hay menos pacientes. Ok,
Pero los que están de hospitales públicos también reciben pago por servicio con el SIS. Pierdes ingresos. Paciente que se va es un paciente que no va a generarte ingresos y por lo tanto oportunidades de mejora. Paciente que lamentablemente tiene que migrar a otra institución ante la falta o necesidad que pueda tener, por falta también, de materiales. El sector privado, algunos dirán, ¿les conviene el sector privado? No necesariamente le conviene al sector privado, ¿ah? No necesariamente le conviene al sector privado, porque el sector privado no significa o no necesariamente indica que puede dar una mayor o una mejor calidad. Hoy vemos un sector privado que también está embalsado y tenemos muy duro eso, ¿ah? Tenemos un sector privado que está muy embalsado. Cambio en la percepción del usuario. Mejorar la nueva gestión de las instituciones hospitalarias, como le diríamos, una nueva gestión de hospitales. Y esto se logra con estrategia, pero esta estrategia se basa principalmente en escuchar lo que dice el paciente y en cosas muy básicas, ¿ah? En cosas muy sencillas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado que el paciente se queja de la comida del hospital? Eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es nutrición, ¿no? O cocina, mejor dicho, ni siquiera es nutrición, eso es cocina. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el paciente se queja de la comida del hospital? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el paciente se queja de las camas de un hospital? Y así, sucesivamente. ¿Cuántas veces escuchamos quejas tras quejas tras quejas del paciente? Siempre hay quejas, siempre hay reclamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no escuchamos al paciente. Dejamos la percepción del paciente y ahí es donde viene el balance. Porque el balance, que es lo que ya estamos en esta conversación, el balance nos permite mirar, ¿sí? Nos permite mirar la parte operativa, que es la necesidad del usuario, sin descuidar el rol gerencial, sin descuidar el rol de la gerencia propiamente. Das códigos semafóricos y no descuidas la gerencia como tal. Vamos a ver un video. Denme un segundo, por favor, para poder compartirlo. Vamos a ver un video que nos habla sobre la nueva gestión de hospitales. A ver, un segundo. Este video es de un oncólogo, en realidad. Este video es de un oncólogo, de un médico oncólogo, que nos habla sobre cómo él visualiza una gestión óptima dentro de una institución hospitalaria. Vamos a compartir acá la pantalla para que lo podamos ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Safari? Acá está. Hoy no. Era acá. Listo. Esto se llama la nueva gestión de hospitales. A ver, la primera parte sí es un poquito silenciosa, pero luego viene ya su sonidito, ya así que no se preocupen. Un sitio donde uno acude contra su propia voluntad, donde cuando llega a ese lugar se le asigna un sitio específico solo para esa persona, se le coloca un uniforme, a una pista, habitualmente uno que se le ve el culo, y además se le somete a reglas sobre las cuales no puede actuar. Si no estuviéramos aquí, en este TEDx monográfico de medicina y salud, si no os hubieran dicho que yo soy médico, probablemente la mayoría de vosotros, no sé si esto funciona demasiado bien, pensaríais en esto: una cárcel. Pero curiosamente el sitio en el que yo estoy pensando no es una cárcel. Estoy pensando en eso, un hospital parecido, ¿verdad?
Llega a ser estremecedor la semejanza entre los dos sitios. Pero hay dos diferencias. Si os fijáis, en una cárcel, los presos, por la mañana, salen juntos a hacer deporte. Es decir, se conocen entre ellos. Esto no ocurre en los hospitales. Y por la tarde, habitualmente, esos mismos internos lo que hacen es recibir lecciones pues, de informática básica, de electrónica, incluso de inglés. Es decir, aprovechan la estancia en ese lugar para sacar un provecho para ellos. Como veis, en los hospitales esto no ocurre. ¿De dónde viene la palabra hospital? La palabra hospital tiene su raíz en un término latino que hace referencia a hospedar. Curiosamente, es el mismo término del cual deriva un hotel y tiene referencia a lo que antiguamente se refería a acoger a visitantes extraños. Es decir, en un hospital quien está metido dentro es un extraño, ¿vale? Y además pasa una cosa, como bien decía Javier en la introducción, el hospital es uno de los sitios donde ocurre la medicina. Estamos en un auditorio donde ha ocurrido mucha medicina, ocurre medicina en las casas, en los centros de salud, en las ambulancias, pero también ocurre en los hospitales. Y ocurre porque hay unos señores, que son los médicos, que a veces tienen un poquito de dioses. Este es un cartel de una película que no he visto todavía, pero que me muero de ganas por ver, pero que escogí precisamente para la charla porque identificaba mucho lo que ocurre con los médicos y con los pacientes. Si os fijáis, la relación entre un carcelero y un preso es completamente asimétrica. Igual ocurre en la relación entre los médicos y los pacientes. Pero hay un componente diferenciador. El preso quiere salir de la cárcel, está constantemente luchando, quiere irse de allí, es rebelde. El paciente habitualmente es sumiso, está absolutamente plegado a lo que le dice el hospital, a lo que le dice el médico, a lo que le dice la enfermera, a lo que le dice el técnico o a lo que en un momento dado le puede llegar a decir el propio celador. En el mundo, ahora mismo, el acto médico, es decir, lo que hacemos nosotros los médicos con los pacientes, está universalizado. Vete dándole. Antes, uno se tenía que ir a Estados Unidos para recibir un tratamiento puntero o a cualquier otra parte del planeta. Vete dándole. Con lo cual uno decía, oye, pues aquí no tienen esto, a lo otro, a lo demás allá, y podía buscar asistencia médica prácticamente en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo tenemos ahora aquí. Yo dirijo un hospital oncológico. Tenemos una importante estructura de ensayos clínicos. Os puedo asegurar que ninguno de los pacientes que vienen a nuestro hospital tiene ninguna necesidad de coger un avión como se hacían antes. Esto lo sabemos los famosos, yo que soy fiel lector de Lola cada miércoles, os lo puedo asegurar, que los famosos se cogían un avión y se iban a Houston a tratar el cáncer. Ahora mismo eso no ocurre. No es necesario. El saber médico es universal. Los médicos estamos conectados vía la información, vía los canales de comunicación, vía los congresos. Es decir, no hace falta moverse por el planeta. A nivel tecnológico nos pasa lo mismo. Antes, alguien que viviera en La Coruña decía, no, yo es que me tengo que ir a Madrid a hacerme una resonancia, porque aquello, no sé si hay algún gallego en la sala, disculpar, pero se me acaba de ocurrir el ejemplo, pero decir, no, me voy a Madrid a que me hagan una resonancia. No hace falta. Ahora hay resonancias hasta debajo de las piedras. Un PET-TAC, el robot quirúrgico Da Vinci, es decir, lo tienen en un montón de sitios. No hace falta que salgamos de ahí, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que esto que nos parece muy bonito y a lo cual estamos muy acostumbrados, cuando uno entra en un hospital, algo mágico y maravilloso ocurre para que pasen cosas como esta. Fijaos, esto es una foto tomada de hoy mismo de mi hospital en un control de enfermería. Es el sistema de llamada a la enfermera, ¿vale? Ese sistema de llamada, como veis arriba, tiene un pequeño altavoz. Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional
y se acciona mediante una pera. ¿Qué ocurre? Que la enfermera no está ahí. La enfermera está en las habitaciones, atendiendo enfermos, que es su trabajo. Con lo cual, cuando el paciente en esa angustia, porque dice, Mari, está subiendo la burbuja, Mari, avisa otra vez, no obtiene respuesta. Habitualmente nadie dice nada. O como mucho, pasa quien sea, aprieta el botón y dice, ahora van, y suelta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego la gente se va a comer al Ginos, restaurante de la cadena BIF de alto standing, y tiene esta cosa en la mesa. Esta cosa en la mesa es un sistema de llamada que acciona un vibrador en el reloj del camarero y que tiene 3 posiciones. Le pido la cuenta, le quiero llamar para lo que sea y lo anulo porque mis hijos están jugando con el cacharrito, que es muy divertido. Claro, cuando nosotros vamos al Ginos o estamos constantemente utilizando tecnologías y entramos y nos ingresan en un hospital y pasa esto, hombre, como poco inquietos ya nos quedamos. La pregunta que más veces se oye y más repetida en una planta de un hospital es cuando o bien paciente, con ese pijama tan fantásticamente diseñado, o bien familiar, dice, oiga señorita, ¿cuándo viene el médico? Y la respuesta habitual es, no lo sé, no tiene hora de pasar, vuelva a su habitación. Es decir, vaya a la celda, no moleste, vaya a la celda. No sabemos, el doctor que está ahí arriba, haciendo sus milagros, no le puedo decir cuándo va a pasar. Bueno, bien, lo podemos entender. Pero claro, ¿qué ocurre? En el fondo, ahora mismo todos los pacientes que ingresan al hospital de San Chinarro se les coloca una pulsera con un código BIDI. Es decir, son perfectamente trazables exactamente igual que un paquete de seguro. Si esto lo podemos hacer con un paquete de zapatillas, ¿no lo podríamos hacer con el médico para saber cuándo viene a pasar visita o cuándo me van a bajar a hacer el escáner? Otra de las preguntas del millón, ¿cuándo me operan? Porque habitualmente a todos los pacientes que operamos, aunque solo tengamos un quirófano, a todos les decimos que vengan a las 8 de la mañana. Pero hay más ejemplos de cosas raras que ocurren. La comida de hospital. La comida de hospital tiene nombre propio. ¿Qué tal la boda de Pepe y Mari? Bueno, pues muy bien el banquete. Dice, ¿y qué tal comisteis? Dice, bueno, nos dieron comida de hospital. Tiene nombre. Se asume uno que en un hospital tiene que comer mal. ¿Y por qué? Si tiene cocinas, y tiene camareros, y tiene ingredientes, igual que el diverso este de la trenza. Pues ¿por qué tiene que comer uno mal en un hospital? Pues bueno, relación asimétrica. El paciente está sumiso, asume que va a comer mal. Pero hay otra cosa. Mañana no vengo, me he cogido la mañana. Así, ¿eso por qué? Tengo cita con el médico. La cita con el médico a veces consume un tiempo, desgraciadamente, hay un estudio que dice que tardamos 18 segundos en interrumpir a nuestros pacientes. Con lo cual, no les dejamos hablar. Me ha encantado lo que decía el doctor de mirar a los pacientes a la cara y tener ese momento, aunque sea de silencio y de mirarse y de encontrarse, porque eso habitualmente no ocurre, porque además tenemos una pantalla de un ordenador donde estamos diciendo, bueno, cuénteme y estamos tecleando. Esto nos coloca en esta situación. Los hospitales, el mundo de la sanidad hoy en día, es como la aldea gala de Asterix y Obelix. Es decir, estamos ahí metidos fuera de la Galia, de la aldea, perdón, en toda la Galia, ocurren cosas que cuando uno llega al hospital nos recuerdan a cosas de hace siglos. Y los hospitales, igual que os ponía el ejemplo de las cárceles, están organizados como hace siglos. Sí, están más bonitos, hay más tecnología, pero el modo de funcionar que hacemos y cómo tratamos a los pacientes ingresados es el mismo. Bien, volviendo a lo que debería ser un hospital, este es un fragmento de un libro maravilloso que realmente cambió mi vida, en el cual dice que los hospitales deberían ser empresas que tuvieran el grado de innovación de una empresa como Apple, el grado de compromiso con la seguridad de una empresa como la NASA y el grado de servicio de una empresa como el Ritz-Carlton, una empresa de hoteles, ¿vale? Y realmente esa es mi idea de hospital y esa es la idea que hoy, como bien decía Javier en la introducción, a través de TEDx os quiero difundir. ¿Qué ocurre en los hospitales? Los hospitales son
los receptores de mayor número de experiencias vitales que no olvidaremos nunca en la vida. Me remito a la carta de Elena, que no olvidaremos nunca en la vida, y eso ocurre, está ocurriendo ahora mismo. Ocurre la muerte, ocurre la vida, ocurre la incertidumbre y ocurre la esperanza. Todo eso pasa en un hospital y pasa 1000 millones de veces al día. Y curiosamente, donde más deberíamos aplicar lo que están haciendo en Starbucks a nivel de atención y de servicio y lo que están haciendo en otras empresas pasa es en los hospitales. ¿Por qué? Porque esta frase, que seguro ya habéis oído alguna vez, que está llena de sentido, dice que la gente pues probablemente no recuerde lo que le dijiste o lo que le escribiste, pero nunca se olvide de cómo le hiciste sentir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque claro, tenemos mucha tecnología, tenemos mucha cualificación, tenemos una manera de enseñar la medicina, como bien decía Julián, que bueno, pues damos por válida desde hace un montón de tiempo, pero claro, quizá el cambio que está por venir es este. Es decir, tenemos que cambiar el foco. Tenemos que cambiar el foco y es muy difícil poner a alguien en el centro cuando uno está ahí y no tiene demasiadas ganas de irse. Esta es la estructura habitual de la organización, no solo de los hospitales, sino de la atención médica o sanitaria clásica. Es decir, el médico está arriba, la enfermera, los auxiliares, los técnicos, y al final del todo el que recibe toda esa estructura que está completamente diseñada para hacer un acto médico súper preciso y súper perfecto es el paciente. Pero muchas veces el paciente es simplemente el que lleva esa enfermedad, es el portador físico de la enfermedad, pero el paciente es mucho más que eso. ¿Cuál es la solución? Cambiar el foco de verdad, poner al paciente en el centro. Y ojo, con el símil carcelario hay otra particularidad. En las cárceles solo están los que han cometido un delito. No voy a hablar ahora de los que están fuera y también lo han cometido, no es el momento. Pero vamos a asumir que los que están dentro han cometido un delito. En los hospitales tenemos gente encarcelada sin delito. Los familiares están sanos, pero sufren toda esa estructura en sus carnes. Es decir, ahí hay que poner al paciente y al familiar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preguntar a los pacientes. Parece sencillo, pues no lo hemos hecho en siglos. Sí, les hacemos la historia clínica, les preguntamos los síntomas, pero muy pocos se sientan al lado del paciente y le dicen, oiga, ¿y usted de verdad qué necesita? El paciente o su familia en la cafetería de los hospitales o en el parque las mamás no están discutiendo sobre las dosis de quimioterapia que necesitan. O sobre si es mejor un abordaje infraumbilical o laterocervical para semejante cirugía. Eso se lo dejan a los médicos que para eso han estudiado. Están preguntando y están inquietos por otras cosas. Y cuando tú les preguntas, realmente te dicen cosas tan sorprendentes como esta. Este es el resultado de una auditoría que se hizo en la Cleveland Clinic, que es el hospital americano pionero en experiencia de paciente, en el cual, como veis, lo que dicen arriba es que, oye, lo que más nos importa es que nos cuide el personal. Lo que más nos importa es que el doctor se preocupe por mi confort. O que el doctor me cuente las cosas. O que me informe sobre los retrasos. Es decir, nadie está diciendo que quiere una resonancia de más potencia o un antibiótico mucho más rápido en eliminar la infección. No, me están diciendo, oye, quiero que las enfermeras me escuchen, que haya respeto por mi privacidad. Y así es como lo sienten ellos. Es decir, la excelencia clínica, que es ese recuadro en verde, indudablemente es importante. La eficiencia en las operaciones del hospital es importante, pero arriba del todo está cómo me están tratando. El resultado de esa auditoría, curiosamente, arrojó tres ítems, por decirlo de alguna manera, que eran los más importantes. El primero era respeto. Los pacientes pedían respeto. Respeto interpretado como, por favor, llámame por mi nombre. Por favor, preséntate. Comunicación. En un hospital hay un montón de estamentos. Entonces, ¿qué piden los pacientes? A raíz de esa auditoría, comunicación. Oye, si el médico dice que me va a hacer el escáner, que la enfermera me diga que me va a hacer el escáner, que el auxiliar me lleve a hacer el escáner y que no sea aquello de yo estoy aquí en la cama expuesto a que de repente me coja uno y me lleve a donde sea. Y el tercero
era trabajadores felices. Veréis, yo soy absolutamente contrario al término de humanización de la medicina. Creo que la medicina está y sobrevive gracias a la tremenda dosis de humanidad que tiene la gente que trabaja en salud, en hospitales, en centros de salud, en ambulancias, sino que hay que hacer es racionalizar. Es decir, derribemos el muro que separa la aldea de Asterix y Obelix del resto de la Galia.